¿Qué debemos hacer ante la nueva era? Seguir evangelizando. Una de las cosas que últimamente se ha adolecido dentro de la Iglesia Católica es la falta del anuncio del Evangelio. Muchas veces pareciera que las predicaciones están más centradas al modo protestante de la teología de la prosperidad, y eso se ve mucho en grupos de Latinoamérica, grupos parroquiales, que sí se hace oración, se alaba a Dios, pero parece que todo está centrado en esa teología de la prosperidad, de que Dios te va a quitar tus problemas y ven por tu milagro el día de hoy. Claro que Dios hace milagros, evidentemente, si nosotros nos acercamos, porque Dios nos ama, Dios es misericordioso y tiene compasión de todos sus hijos, por muy desviados que estemos. Pero Dios también nos pide una actitud de fe, y esa fe se manifiesta en el cambio de vida. Y bueno, debemos de seguir insistiendo en la evangelización, seguir hablando no solamente del amor de Dios, no solamente de que las promesas de Dios para nosotros se cumplen aquí y ahora hasta el final de los tiempos, no solamente seguir hablando de la persona y la presencia y la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en nuestras vidas, que se fortalece cuando vivimos nuestro bautismo y nuestra confirmación de manera sincera y honesta, sino que también hay que seguir hablando, y eso se ha dejado mucho, se ha dejado de hablar del pecado como ofensa directa a Dios. Cuando se deja de hablar del pecado, entonces entran todo tipo de relativismos. Yo puedo hacer lo que quiera, esto no es pecado, todo el mundo lo hace, es normal. Bueno, el hecho de que sea común no lo convierte en normal, ni mucho menos en algo bueno. Se tiene que predicar del pecado y las consecuencias del pecado. Porque mucha gente entra en las cosas de la nueva era por muchas causas. Curiosidad, por depresiones, por separaciones, por ansiedades, porque a final de cuentas todo eso es vacío del amor de Dios en nuestras vidas. Y como hay gente que piensa que la Iglesia Católica ni la Biblia pueden llenar eso, por eso entran a ese buffet de que te puede servir lo que tú quieras, y no importa, vas al baño, lo desechas y vuelves a seguir aunque no te nutra. Bueno, mucha gente recurre a eso. Y no solamente seguir hablando del pecado y de las consecuencias, sino que hay que seguir hablando de Satanás. Porque otro error de muchas personas, bueno, el demonio tiene varias estrategias de acción. Una estrategia es de que o no creamos absolutamente en él, o de que lo veamos en todas partes. Y ambos extremos ocurren. El punto medio, como decía Juan Pablo II en varias catequesis, es darnos cuenta de que el demonio existe, de que el mal no es una abstracción filosófica, sino que es la acción concreta de una persona concreta que odia a Dios, que se llama Satanás, y que nos odia a nosotros y nos quiere destruir, porque no puede destruir a Dios. Satanás sabe que no le puede hacer daño directamente a Dios, y piensa que le hace daño indirectamente a través de dañarnos a nosotros. Que claro, Dios no quiere que sus hijos se pierdan, y la finalidad de Satanás es de llevarnos a todos al infierno. Y cuando en la nueva era se hable de relativismos, no hay pecado, tú te puedes ir al cielo sin dejar de pecar, entonces es algo horrible, es algo serio. Juan Pablo II decía que el demonio es un ser espiritual definitivamente poderoso y más inteligente que nosotros, pero que no deja de ser una criatura sometida a la voluntad, al dominio y al poder de Dios. Hay que verlo de esa manera. Pero también San Juan Pablo II advertía, eso lo hizo en los años 90 a los obispos de Estados Unidos, que las ideas de la nueva era se han infiltrado incluso en ambientes parroquiales, en retiros, en congresos, en predicaciones y hasta en mismas comunidades de fe, de laicos o comunidades religiosas, de sacerdotes, etcétera, y que han influido de tal manera pues, que ya se está perdiendo el mensaje central del Evangelio, y eso debemos de cuidar. Y uno de los mensajes centrales del Evangelio es denunciar a Satanás y sus obras. Tenemos que decirle a la gente del amor de Dios, como comenté, pero también tenemos que decirle a la gente, predicar sobre el pecado y sus consecuencias, y que es una acción directa del maligno llamado Satanás. Que el demonio ya está derrotado, eso es cierto. La nueva era, si bien presenta que Satanás no existe, también lo puede presentar como que es alguien bueno, incomprendido por Dios, que es capaz de ayudar a los seres humanos, cosa que es una tontería. Y también pues la nueva era, aspectos de la nueva era hablan de ese ser perverso
que a través del ocultismo, del satanismo, actuando de las maneras más horribles que nos pudiéramos imaginar, se hace ver que la victoria ya es del demonio, que la guerra ya terminó y que Dios fracasó. No, Dios no ha fracasado. Dios ya venció, y eso se manifestó en la muerte de Jesucristo en la cruz y en su resurrección gloriosa. Satanás sabe que está derrotado. Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero nos quiere hacer creer que Él es igual en potencia e incluso en divinidad al mismo Dios. Y la nueva era es el vehículo perfecto para este tipo de cosas. Satanás ya está vencido. Hay que insistir mucho también en la victoria del Sagrado Corazón de Jesús, en la victoria del Inmaculado Corazón de María, porque la Virgen nos ha advertido una y otra vez que la causa de la difusión del mal en el mundo, que la causa de que el demonio que pareciera que esté ganando la batalla, es que nosotros como hijos de Dios nos hemos alejado de la verdad. Nos hemos alejado de Dios, de las verdades fundamentales. Tenemos que volver a la vivencia de los valores. Las personas tienen que ser sanas en sus juicios, en su estilo de vida. Los jóvenes tienen que guardar un respeto por su propio cuerpo, por el pudor, vestirse correctamente. Y hoy hay muchas modas que le dicen a los jóvenes: entre más enseñes, más popular te vas a volver. Entre más videojuegos juegues, si son violentos o si tienen relación con el ocultismo, entonces vas a ser alguien más inteligente. Hoy se habla mucho de adulterio como cosa normal. Hoy se habla mucho de relaciones sexuales antes del matrimonio como un experimento para ver si va a funcionar un matrimonio. Tenemos que volver a la pureza, tenemos que volver a la recta vivencia de la castidad. La castidad no está pasada de moda, la castidad y el celibato no solamente son para los sacerdotes, para las religiosas, sino que la exigencia de la pureza también Dios nos la pone a nosotros los laicos, estemos solteros, a los casados. ¿Por qué? Porque como somos templo del Espíritu Santo, el demonio ataca ese templo. Primero empieza atacando ese templo corporal a través de la difusión de ideas, creencias, modas que son malas, pero que trata de convertirlas en buenas. Por eso hay tantas películas que van en contra de la moral y que presentan los temas de uniones homosexuales como cosa normal y sobre todo los presentan como cosa inevitable. El mal es muy escandaloso y le gusta hacer mucha publicidad, pero los principios fundamentales de la palabra de Dios, esas ya están escritas, ya están dichas y no cambian, no pueden ni deben cambiar. Y en la predicación de la iglesia, los sacerdotes, los religiosos, las hermanas religiosas, los laicos que nos dedicamos a anunciar el Evangelio, tenemos que hacerlo con la verdad. A veces la verdad duele, a veces la verdad no agrada. Estos temas de nueva era no son muy populares en muchas ocasiones, pero se tiene que decir. Como dice la Sagrada Escritura en el libro de los Números, yo no me voy a callar lo que Dios ha puesto en mi boca. Y el mundo, el demonio y la carne lo saben, por eso arrecian su acción. Pero la victoria final no es del demonio. La victoria final es de Dios y esa victoria ya está decidida. El demonio está trabajando, como dice la Escritura, día y noche como león rugiente buscando a quien devorar, pero también se nos da la clave. La resistencia es la fe, la resistencia es la gracia, la resistencia ante las propuestas de la nueva era es el sentido común. Hoy mucha gente, en lugar de hablar de las bendiciones, habla de buena suerte. En lugar de hablar de los regalos de la divina providencia, habla de chakras. Entonces, hay mucha gente que pregunta: yo soy signo Aries, ¿tú qué signo eres? Y bueno, pues con un uso recto de razón, en lugar de responder cualquier signo zodiacal, porque eso no existe, lo mejor para un católico es responder: yo soy signo de la presencia y del amor de Dios. Y eso nos falta. Tenemos que regresar a Dios a nuestros hogares, porque Dios, aunque está en el tabernáculo, en su presencia real, física, divina y espiritual, no se queda allí, sino que quiere acompañarnos en todos nuestros caminos. Benedicto XVI, al inicio de su pontificado, decía:
incluyan a Jesucristo en todos sus caminos y verán su obra salvadora. Pero hoy la dictadura del relativismo moral, también denunciada por Benedicto XVI, ataca esas cuestiones hermosas, pero que son fundamentales para la salvación del ser humano. La nueva era propone una nueva salvación, pero sin la palabra de Dios. Ve a los mandamientos como cosa vieja, como cosa que ya pasó de moda, y esa es la dictadura del relativismo. La nueva era se impone, quiere entrar a la fuerza en todos los ambientes. Pero dentro de la Iglesia Católica ya tenemos todos los medios para nuestra salvación. Solamente tenemos que reconocerlos, tenemos que incluso retomarlos. Y el mejor ejemplo para eso son los santos. Son los santos, seres humanos como ustedes y como yo. Iguales, incluso tuvieron nuestros mismos pecados o hasta cometieron pecados peores que nosotros. Pero la gran diferencia fue que ante esas dudas que tenían existenciales, ante incluso esos delitos que algunos llegaron a cometer, se dejaron transformar por la gracia de Dios. Porque también descubrieron la acción del demonio en sus vidas, pero descubrieron que la gracia de Dios es más importante que todo y que Dios nos ama, que somos sus hijos, pero que nos pide que caminemos en los medios y en los caminos correctos.